doy la bienvenida a Fácil y Simple Podcast, porque tu vida puede ser así. Mi nombre es Marisol Beitía, soy trainer en programación neurolingüística y anfitriona de este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la última semana? ¿Cómo estuvo la incomodidad? ¿Cuál elegiste? Tantas personas me escribieron y me comentaron que les encantó el capítulo, que realmente los hizo reflexionar. Y les confieso que a mí también. Mientras lo grababa sentí mucha resistencia porque cada palabra, cada cosa que compartía decía Marisol, aquí hay elecciones que tú estás haciendo también desde lo conocido. Así que el lunes planifiqué mi semana y manos a la obra y he estado eligiendo constantemente la incomodidad coherente y congruente. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué nuevo te trajo esto? Es tan revelador, creo yo, cuando estamos desde esa conciencia de, ay, esto que voy a elegir, ¿me aleja o me acerca? Porque cuando ya sabes que finalmente cualquier decisión tiene de suyo un grado de disconfort, de incomodidad, es mejor elegir la que me alinea, la que está alineada, la que me acerca a lo que yo realmente deseo. Y como les prometí la semana pasada, vamos a seguir en el tema de la incomodidad. Esto no es masoquismo, no es por deporte, es porque me parece que es relevante que atendamos estos asuntos para seguir liberando y alivianando la carga. Y la incomodidad de la cual quiero hablar ahora tiene que ver con las emociones, con sentir aquello que estamos sintiendo en cada momento y también con sacar a la luz, con traer al presente aquellas emociones que en algún minuto rehuiste, evitaste y las metiste debajo de la alfombra o dentro del closet, porque no estabas preparado para experimentarla. Porque así como es incómodo no darte tu lugar, o es incómodo mantenerse estancado en un status quo, también genera cierto grado de resistencia o incomodidad permitir la expresión de ciertas emociones. Esto creo yo viene muy de la mano de creencias y programas, de que cuando niños el clásico no llore, o no, los hombres no sienten miedo, las mujeres no pueden expresar esta rabia. De alguna forma etiquetamos o le damos cierta connotación de bueno o malo a algunas emociones por sobre las otras. Luego la mente o la interpretación que hacemos y que luego se transforma en un programa dicta que si siento esta emoción, algo está mal en mí. Y ahí es cuando se produce la distorsión. Y surge, por ejemplo, la culpa porque siento rabia por algo. O surge el temor de, ay, tengo una pena muy profunda, estoy con depresión. ¿Qué pasaría si le damos un giro a esto? Y en vez de temerle a las emociones, rehuirlas, resistirlas, hacemos un hábito el cruzarlas, el atravesarlas, el darles un espacio. En vez de resistirlas, recibirlas, acogerlas. Y esto tiene obviamente una razón de ser, porque como les decía antes, esto no es masoquismo, esto tiene un propósito. Y ese propósito es tu más alto bien, tu bienestar que va de la mano con tu verdad. Antes de empezar a hablarte sobre el propósito de las emociones, primero me interesa que entiendas cuál es el efecto nocivo que tiene no hacerse cargo de las emociones, resistirlas, rehuirlas, rechazarlas. Por una parte, yo lo veo así, cada vez que viene una emoción de la cual no nos hacemos cargo, la cual evadimos, es como que la estamos metiendo adentro de un closet o debajo de la alfombra. Y no queremos mirar, no queremos sentir, no queremos escuchar la información que nos está dando. Y cada vez que hacemos esto, ese closet se llena más
o ese montoncito bajo la alfombra se va acumulando y con el tiempo esto se empieza a volver pesado. Y recordemos, esto es un dato, una información que nuestro cuerpo nos está entregando. Entonces, básicamente esto es hacerse el loco, la loca con uno mismo, con la información que tu ser te está hablando. Es básicamente negar tu verdad. A grandes rasgos, la causa de ese proceder, de ese actuar, viene por una parte de estas nociones que les decía yo, estas creencias o estos programas de que es malo, es negativo sentir lo que estoy sintiendo. Hoy se habla mucho de vibrar en amor, estar en paz. Sin embargo, eso es una cara de la moneda, porque también hay otra cara que es parte de la información que nos está entregando el cuerpo que tiene que ver con las otras emociones, que son menos agradables de sentir. Sin embargo, no por eso son menos reales, ni por eso tienen que ser negativas. Y además de eso, el hecho de rehuir la incomodidad que tiene el sostener una emoción, también me mantiene en un estancamiento. Y las emociones en términos conceptuales se relacionan siempre con agua. ¿Y qué pasa con el agua? Cuando no fluye y se estanca, se pudre. Genera mal olor, genera hongos, genera bichos. Y es algo similar lo que sucede interiormente. Y de alguna forma, el evitar este proceso natural de nuestro ser implica evitar también avanzar, crecer como persona, vivir nuestra verdad, estar alineados con nosotros. ¿Por qué? Por el temor o el rechazo que nos produce sostener una emoción. Y tal como les decía en el primer episodio, esto es lo mismo que tomar una olla que tiene mugre y grasa pegada. Para limpiarla necesito sacar la grasa. Entonces va a haber un momento, después que le eché agua hirviendo a la olla, que le puse detergente, que esa grasa, que toda esa mugre, esa suciedad, esa contaminación va a salir a flote. Y la voy a ver ahí, va a estar clarita ahí flotando, sucia, cochina, qué sé yo. Y eso es lo mismo que sostener la emoción, es dejar que salga lo que tenía guardado bajo la alfombra en el closet. Y hay un momento en que hay que vivir, experimentar eso que guardé para estar liviano, para estar limpio, para tener esa libertad, ese movimiento de avanzar y de vivir en coherencia con mi verdad. Porque básicamente el resistirse, como les decía, es rehuir mi verdad, es rechazar mi verdad. Y posiblemente dictado por creencias que me dicen, no, es que tu verdad está mal, porque tú en este minuto no puedes estar sintiendo rabia por esto. ¿Dónde está escrito eso? Me pregunto yo. Definitivamente es mucho más fácil y simple permitir la expresión de estas emociones que resistirlas, porque además eso implica energía, implica esfuerzo. Es de alguna forma tener una voz dentro de nosotros que está constantemente diciéndonos, hazte cargo de esto, hazte cargo de esto, hazte cargo de esto. Y cuando la voz está repitiendo y repitiendo y repitiendo, nos empieza un poco a incomodar. Entonces ahí es donde llegó el momento de decir, ok, ¿qué incomodidad elijo? Seguir escuchando esta voz que cada vez va a ser más fuerte hasta que grite, o le doy un espacio que se manifieste, que se exprese, para que después que lo haya hecho y haya cumplido su fin, se vaya. Yo soy de la línea que si disectamos la palabra emoción, tenemos emoción, energía en movimiento. Entonces, mi propuesta es ver las emociones como una energía, como una vibración que llega a nosotros, a nuestro cuerpo, y nos expresa un dato, una información. Al ser energía, si nosotros la recibimos, la sentimos, la experimentamos, la vivimos, luego la dejamos ir,
cumple su misión de traernos un dato, traernos una información. El asunto es que cuando llega esta energía, este dato, esta información, y lo rehuimos, lo resistimos o lo ignoramos, esta energía no fluye, se queda en nuestro cuerpo y según el tipo de energía que es, se va a alojar en distintos órganos. Sobre este punto, sobre esta perspectiva, estuve investigando y me gustó mucho una definición de un psiquiatra argentino, un psicoterapeuta que es de la línea de la Gestalt, de la cual surge también la PNL. Él se llama Norberto Levi y él define la emoción como una señal que informa de que algo me está sucediendo o le está sucediendo al otro en este preciso momento y en relación al contexto presente. Puede ser real o imaginario, algo que me mueve a nivel interno. Reflexionando sobre esta definición, deduzco que este dato, esta señal que trae las emociones, entre otras cosas, permite que nos conozcamos mejor, porque aquí hay una información inequívoca y que a diferencia de los pensamientos está sin distorsión de cómo estoy reaccionando, de qué me produce determinada situación, cuál es el movimiento que se está produciendo en mí y a qué reacción me invita mi cuerpo o qué es lo que me está pidiendo. Hay diversos estudios e investigaciones tendientes a clasificar o a identificar los tipos de emociones. Los últimos han llegado a la conclusión que hay 4 emociones bases de las cuales se desprenden las demás. Estas serían rabia, pena, miedo y alegría. Y entonces, ¿para qué sirven estas 4 emociones? La rabia permite que nos saquemos algo o alguien de encima. También facilita que pongamos límites, que nos impulsemos, permite que nos defendamos de un peligro, que huyamos o que lo enfrentemos. Y también nos permite protegernos. La pena es súper lindo, me encantó esto. La pena nos invita, nos lleva, nos llama a identificar aquello que valoramos. También es una forma de liberar dolor y de hacer consciente aquello que hemos perdido o que añoramos, al mismo tiempo que nos permite soltar lo que no nos pertenece. El miedo, por su parte, viene a advertirnos sobre un peligro, al mismo tiempo que nos muestra nuestra capacidad de afrontar amenazas. Y bien gestionado, el miedo genera prudencia. La alegría nos permite crear vínculos, tener contacto con los demás, compartir. Y además, esto es personal, creo que la alegría también nos ancla al presente y facilita estar en un estado de gratitud. Y bien gestionada, la alegría también nos moviliza hacia la serenidad y la plenitud. Y me parece genial la idea de darle una vuelta a la relación que tenemos con las emociones y verlas como nuestros aliados, porque realmente nos conducen a nuestra verdad, a ser más coherentes, a sincerarnos. Entonces, definitivamente, en vez de rehuirlas, hay que abrazarlas y hay que recibirlas cuando aparecen, como si fueran una visita que va a estar un rato y después se va a ir. Y la visita solo se queda pegada si la ignoramos o si resistimos. Imagínate que alguien que te quiere mucho te va a ver y sabe que tú estás en la casa. Toca el timbre, no le contestan. Lo vuelve a tocar, no le contestan. La persona se empieza a preocupar y toca y toca y toca insistentemente porque dice, ¿cómo estará esta persona? ¿Habrá pasado algo? Yo sé que está dentro. Es exactamente lo mismo que pasa con las emociones. Ellas vienen
para tu más alto bien. Y si no las reciben, ellas insisten en su propósito hasta que tú les abres la puerta. Ahondando en estas reflexiones, en estas deducciones, me surge el tema de las emociones que aparecen o se expresan a partir de ideas o creencias falsas, erradas, limitantes. Y en ese caso, también es un dato, porque nos está mostrando dónde está la distorsión. Y tal vez la distorsión es un miedo injustificado, que proviene de una etapa infantil, por ejemplo. O tal vez la distorsión es la sobrereacción hacia cierto comentario, porque cuando adolescente no me dejaron expresarme. Por lo tanto, ya sea real o imaginario, es un dato finalmente que nos está hablando de lo que procede o no para nuestro más alto bien, para nuestra verdad, para nuestra coherencia. Adicional a los fines que cumplen las emociones, es importante también recalcar que cuando acumulamos, guardamos, no experimentamos una emoción, esta se va almacenando en una parte del cuerpo y según la que sea, como les decía antes, va a ser el órgano del cuerpo en el cual se guarde. Por lo general, la alegría se relaciona con el corazón, la pena con los pulmones, la rabia con el hígado, el miedo con los riñones. Y ahí van surgiendo ciertas derivadas en distintos órganos que reflejan un cúmulo de emociones desconocidas, rehuidas, que finalmente empiezan a tener un efecto a nivel físico. De tanto guardarlas, de tanto no hacerles frente, ya nos gritaron, ya nos tocaron el timbre y ahora ¿qué hacen? Se expresan a través del órgano en el cual se están acumulando. Y resulta que el cuerpo es muy gráfico para expresar esto. Una persona que tiene rabia, que tiene ira, ¿qué dice? Siento fuego en el estómago, siento que me queman las tripas, las entrañas. Una persona que tiene preocupaciones, ¿qué va a sentir? Posiblemente un peso sobre los hombros, un peso en la espalda. Las preocupaciones financieras generalmente se perciben en la zona lumbar porque es algo que estás cargando. Y quien tiene miedo a avanzar en la vida, quien tiene miedo a dejar algo atrás, a seguir adelante, posiblemente va a ver esto reflejado por dolencias o malestares en las piernas, en los pies, en las caderas. Y así hay muchísimos otros ejemplos. Y todo esto viene simplemente a confirmar la relevancia de recibir a estas visitas, de acompañarlas, de sostenerlas mientras estén aquí, para que después se vayan en paz y tranquilamente. Porque recordemos, son solo mensajeros. Y ahora que reconoces las emociones como mensajeros, como señales, la invitación entonces es a darle su espacio. A mí me ha funcionado muy bien no ponerles nombre y simplemente darme unos minutos de parar, sentir en qué parte del cuerpo se está expresando y respirar la sensación. Respirarla, respirarla, hasta que pase. Alguna requerirá nuestra acción, evidentemente. Lo primero es reconocerla, saber que está ahí. Después permitir conscientemente que se exprese, sentir, oír su mensaje. Y luego que oímos el mensaje, actuar conforme. Si lo que siento es pena, bueno, me permito llorar. O tal vez pedir ayuda, pedir un abrazo, pedir contención o dármela yo. Si lo que siento es rabia, me pregunto, ¿qué necesito sacarme de encima? ¿Respecto de qué necesito actuar? ¿Cuál es esa agresión que está viniendo a mí? Si hay miedo, ¿a qué le temo? ¿Cuál es el peligro? ¿Ese peligro que percibo es real o es imaginario? Y para que todo esto sea exitoso, yo te sugiero que lo hagas
sin juicio, sin culpa, sin apego, con amor. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? Para caminar con más liviandad, para tener más salud, para sentirte más libre, para que tus relaciones sean reales y tú seas coherente. Así es que a tener lista la bandeja con té o café para recibir a tus visitas cuando toquen a la puerta. Y si esas visitas son realmente insoportables para ti, escríbeme y yo te acompaño, juntas las recibimos. Este es Fácil y Simple Podcast, porque tu vida puede ser así. Mi nombre es Marisol y soy trainer en programación neurolingüística.